¿Sabías que las películas como Thor y Loki, producidas por Marvel Studios, así como las producciones de las sagas épicas de El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, son apenas algunas de las películas que están profundamente inspiradas en las deidades de la mitología nórdica, también llamada mitología vikinga? Elfos, enanos, gigantes y dioses de esta mitología aparecen continuamente como personajes principales y secundarios. Aunque las historias de estas películas son completamente diferentes al mito original, muchos de sus personajes y elementos son exactamente los mismos. Esto se debe a las ricas, complejas y maravillosas historias que se describen dentro de esta mitología nórdica, junto con sus deidades, tan increíbles que fácilmente podrías perderte dentro de su mágico mundo. Los mitos nórdicos o vikingos que conocerás en tu canal, Tus Historias Indefinidas, fueron en la era antigua las creencias religiosas de pueblos escandinavos e islandeses por muchos siglos hasta la llegada del cristianismo. Para ellos, el mundo estaba lleno de dioses, espíritus y otras entidades que debían ser honradas para mantener el equilibrio. A falta de un sistema de escritura en aquellos tiempos antiguos, estas historias fueron transmitidas oralmente, por lo que muchos detalles de los acontecimientos del mito se perdieron en el transcurso del tiempo, hasta que llegó la invención de la escritura, donde estos relatos pudieron ser preservados, siendo el obispo Brynjolfur Sveinsson quien descubrió en 1643 un conjunto de escritos a los que llamó Eddas, que estaban divididos en dos partes. La primera y más antigua fue la Edda Mayor, de autor anónimo, donde se describe a través de sus poemas las historias, mitos, poemas, leyendas y cantos heroicos de la mitología nórdica, y que fueron escritos durante varios siglos y fechados alrededor del año 1250. Y la Edda Menor, o la Edda de Snorri, que fueron escritas por el historiador irlandés Snorri Sturluson a principios del siglo XII. A través de estos antiguos manuscritos y de los descubrimientos arqueológicos que vinieron después, se puede vislumbrar en la mitología nórdica un mundo mágico poblado de fuerzas sobrenaturales, que hoy te la contaremos. Acompáñanos hasta el final en Tus Historias Indefinidas, pues como toda historia debe ser contada desde el principio, en esta primera entrega te contaremos el mito del origen del mundo, según esta mágica mitología ancestral. La cosmogonía nórdica. En los tiempos primigenios, cuando el universo yacía en la oscuridad del vacío, solo el imponente Yggdrasil, el árbol del mundo, se alzaba majestuoso, un árbol solitario en medio de la nada absoluta llamada Ginnungagap. En la mitología nórdica, aunque no queda registro de cómo fue la creación de Yggdrasil, sí se describe que en sus ramas, tronco y raíces se encontraban los 9 reinos. Cada uno era un mundo único con su propia esencia y propósito, convirtiéndose así en un símbolo sagrado del cosmos. Los reinos, según Snorri Sturluson, eran Asgard, el glorioso reino de los Aesir, que eran los dioses del principal panteón nórdico, los dioses de la guerra, las virtudes, las artes y las habilidades humanas, conectándose a Midgard, el mundo de los mortales, a través del puente arcoíris Bifrost. Entre estos dioses se incluyen figuras notables como Odín, el padre de todo, una figura de sabiduría, guerra y magia, acompañado por sus hijos, entre los cuales se encuentran Thor y Balder. Los otros de los reinos que se encontraban eran el reino de Alfheim, donde habitaban los mágicos elfos, deidades de la fertilidad, hermosos y de espíritu poderoso. En los mitos nórdicos había 2 tipos de razas de elfos: los Ljósalfar, que eran los elfos de la luz, hermosos como ángeles, y los Dökkalfar, los elfos de la oscuridad, tan oscuros como la noche misma. El mundo de Helheim, también conocido como Hel, era el reino de los muertos, que era gobernado por la temible diosa Hel, la hija menor de Loki,
y cuya apariencia se asemejaba a una bruja, mitad viva y mitad muerta. Este reino acogía a las almas de aquellos que no eran llevados al Salón de los Caídos llamado Valhalla o Folkvangr, que eran los que morían por enfermedad o por vejez. Jotunheim, también llamado Utgard, era el reino de los gigantes, y los Jotuns llamados también los gigantes de hielo, quienes eran las principales deidades enemigas del reino de Asgard, representando el caos y la destrucción. Su mundo, con magia y naturaleza indomable, generó a uno de los dioses más tremendos de la mitología nórdica, el famoso Loki, el dios embaucador, aunque fue abandonado a su suerte y adoptado por Odín. Su espíritu travieso hace honor a sus raíces con las tremenduras que hacía en la ciudad Asgard, generando un singular caos en la vida de los Aesir. El mundo de Muspelheim, reino del fuego, donde habitaba el gigante de fuego Surtr y sus voraces fuerzas. Este reino abrasador representaba el caos y la destrucción en su forma más pura, amenazando constantemente apoderarse de los demás reinos. El reino Nidavellir, también conocido como Svartalfheim, el hogar de los enanos, que eran deidades que vivían bajo la tierra, seres trabajadores de minas y del subsuelo, del mismo tamaño que el humano, y que fueron descritas como personas pequeñas a partir del siglo XIII, cuando comenzaron a aparecer en las sagas legendarias de esta mitología. El reino de Niflheim, hogar de la niebla, es el reino del frío, el hielo y la niebla, que se encuentra cerca de Muspelheim. Y por último, pero no menos importante, el reino de Vanaheim, habitado por los Vanir, que eran otro grupo de dioses asociados con la fertilidad, la naturaleza y la prosperidad, como lo son los dioses Njord, Freyr y Freyja, y quienes tienen por sí mismos una historia épica de guerra y reconciliación con los dioses del panteón nórdico. Así, separados por Ginnungagap, la nada absoluta, se encontraba el reino de Niflheim y el reino de Muspelheim. Ambos mundos desempeñan un papel fundamental en el génesis del cosmos. En los relatos épicos de la mitología nórdica, la convergencia de estos reinos ancestrales desencadenó un evento trascendental, el nacimiento del universo mismo. Fue un momento de colisión cósmica, donde el ardor abrasador de Muspelheim se enfrentó al gélido clima de Niflheim, dando origen a una nueva era de vida, donde el calor inclemente con su fuego devorador se abalanzó sobre el vasto manto helado, desatando una danza titánica de fusión y transformación. En el fulgor de este encuentro cósmico emergieron dos figuras colosales, el gigante de monumental tamaño llamado Ymir y la vaca Audumla. Al lamer el hielo, Audumla descubrió a Buri, el primer dios de la mitología y cuyo hijo, el dios Bor, se unió con su hija, la gigante diosa Bestla, para engendrar a los primeros dioses, Odín, Vili y Ve, quienes, como dioses supremos, al contemplaron la figura gigantesca de Ymir, aprovecharon su cuerpo para crear al mundo de Midgard, por lo que lo destruyeron, y utilizaron los restos de su cuerpo para forjar con su carne la tierra, con los huesos las montañas, con su cráneo forjaron el cielo, y de su sangre los océanos, mares y ríos. Pero la creación no se detuvo allí. Con cuidado y devoción, las deidades modelaron a los primeros seres humanos, Ask y Embla, a partir de la madera de los árboles. Dotados de vida por los mismos dioses, fueron colocados en Midgard, el reino de los mortales, para vivir entre los vastos paisajes y las antiguas maravillas del mundo. Así, la creación nórdica dio sus primeros pasos, entrelazando los destinos de los dioses, los gigantes, los enanos, los elfos y los hombres en un tapiz de mito y magia. Y así, mientras las sagas de la mitología nórdica nos revelan sus secretos y sus cantos nos susurran historias de épocas pasadas, recordemos juntos los mitos existentes bajo las ramas del árbol del mundo y el origen del universo. Si deseas conocer el mundo de Odín y los dioses de la familia Aesir, suscríbete al canal de tus historias indefinidas, porque en nuestra próxima entrega, grandes figuras de esta mitología
se alzarán majestuosas, danzando al ritmo de las invaluables Edas nórdicas. Hasta nuestro próximo encuentro.